Sí. Okay. Antes de entrar nos vamos a quitar los zapatos. Nos vamos a dejar con la parte de adentro. ¿A dónde lo dejamos? Acá adentro los vamos a dejar, sí. Déjale, sentar. Con permiso. Hay que quitarse los zapatos, señoras. Si ya están listos, pueden ir bajando. Con permiso. Ay. No, Mickey. Ay, güey. Perdón. Ay, qué hormigas. Son locas. Hay hormigas por todo el piso. Sí. ¿Ah? No, son locas. You feel the ants? Yeah, but they're the crazy ones. They don't bite you. They won't sting you. They're just kind of crazy. Tickle you. Ok, acérquense acá, les voy a compartir información de lo que hay acá adentro. Gracias. Bueno, sean bienvenidos al Museo Templo Lenca. El templo lo construyeron con el propósito de promover y preservar la cultura de los lencas. En la actualidad, todo lo que son historias, costumbres, tradiciones de los lencas, es muy poco lo que se preserva en el territorio salvadoreño. El templo lenca también está dedicado a la última gobernadora de los lencas, que fue Comitzahual. Ella, aparte de ser una gobernadora, fue una chamana. Yo más adelante les voy a compartir información acerca de la historia de ella, porque a través de la historia de ella sale el nombre de acá, Espíritu de la Montaña. Vamos a iniciar por acá con estos petrograbados, son réplicas, y les voy a mencionar el lugar donde se ubican las originales. Las dos grises que están en las esquinas, las originales actualmente están en exposición en el Museo de Antropología Dr. J. Guzmán en San Salvador, ahí se ubican. Las dos rosadas que están en las dos esquinas son dos pinturas rupestres. Las originales se ubican en las cuevas del Espíritu Santo en Corintio, Morazán. Aparte de estas réplicas que están acá, en las cuevas originales hay más pinturas que están plasmadas en ese lugar. Este petrograbado que está acá está más cerca. Bajando la calle empedrada, más abajo se ubica el pueblo de Amapalita. Desde Amapalita, 200 metros a la derecha hacia la finca El Faro que se le conoce, ahí se ubica la original. La original de estas mide 5 metros cuadrados. Los lugareños que la encontraron le empezaron a llamar la Piedra del Sol por la forma que tiene. Luego vinieron los arqueólogos, la investigaron y descubrieron que era una representación de la Chichintora o Quetzalcóatl, que ese era el dios de los lencas. En otras tribus los mayas lo conocen como la serpiente emplumada, porque también para ellos es un dios. Los mayas y los lencas comparten casi las mismas similitudes, mismas tradiciones, mismas costumbres, comparten a sus mismos dioses, solo que lo conocen con diferente nombre. Eso en cuanto a la parte de acá. Pasando acá, está este mapa satelital. Nosotros nos ubicamos justamente donde está la ubicación. Estamos a una altura de 1200 metros sobre el nivel del mar. Y acá están las islas que logramos apreciar desde el mirador, que le pertenecen a El Salvador. La isla Conchagüita, la isla Menguera del Golfo, la isla Martín Pérez, la isla Zacatillo, la isla Ilca, y del otro lado del mirador, viendo hacia la Unión, el puerto de la Unión, al fondo también se logra apreciar esa isla, la isla Perico, y detrás de la isla Perico está otra más pequeñita que recibe el nombre de la isla Periquito. Ambas le pertenecen a El Salvador. En las islas sucede un fenómeno.
Cuando la marea baja, las personas pueden pasar caminando de una isla a la otra sin necesidad de utilizar lanchas. Las islas en sí están separadas, pero están un poco cerca, y ya están bastante cerca de lo que es tierra firme de El Salvador. Ahí baja bastante la marea y por eso sucede el fenómeno en las islas. Eso en cuanto a la parte de esa isla del fondo. En la parte de acá está este cuadro con el paisajismo que posee el Golfo de Fonseca y las islas. Esta es la vista que tenemos desde el mirador. No sé si alguien quedó con dudas, preguntas. Puede preguntarme, yo con mucho gusto le ayudo desde acá. ¿Está todo bien? Okay. Todo bien. En la parte de acá, esta atarraya, herramienta de trabajo que utilizaban los lencas. Parte de la economía de ellos dependía más que todo de la pesca, ya que ellos se ubicaban acá, en la isla Conchagüita. Acá habitó la última gobernadora de los lencas, que fue Comitzahual. Ella, aparte de gobernar esta isla, también gobernó las islas de Honduras y Nicaragua. Ella llegó a gobernar todo el Golfo de Fonseca. Ella, aparte de gobernar todo lo que es el Golfo de Fonseca, también llegó a gobernar tierra firme de los 3 países. Después de su gobierno, ella, debido a la edad avanzada que tenía, dividió el imperio lenca en 3 regiones, la parte de Honduras, la parte de Nicaragua y la parte de El Salvador. En la actualidad, en los 3 países se encuentran grupos lencas, porque desde el Golfo de Fonseca se dividió lo que es el imperio lenca. En la parte de acá está este cuadro con el árbol de la ceiba, el árbol sagrado de los lencas. Para los lencas era la unión entre el cielo y el inframundo. Ellos lo utilizaban para medir el tiempo durante el día. A través de la sombra del árbol y la luz solar, ellos se sabían ubicar en qué horas del día se encontraban. Y por la noche con la sombra de la luna. Con la sombra del árbol y la luna, perdón. Ellos durante el día hacían 4 etapas. Camino al sol en la mañana, camino al sol en la tarde, camino al sol en la noche y camino al amanecer. En cada etapa ellos agarraban 6 horas. Si sumamos las 6 horas en las 4 etapas, sale 24. Así dividían las 24 horas del día. En la parte de acá está este cuadro con la historia de Comitzahual, la última gobernadora de los lencas. La historia de ella cuenta que ella fue una mujer como castellana. No se sabe el origen de dónde ella vino. Que llegó a las costas del Golfo de Fonseca y se adentró a las islas, precisamente a la isla Conchagüita, donde les había mencionado que habían habitado los lencas. Luego ella empezó a compartirles su lenguaje, tradiciones, costumbres a los pobladores de la isla. Luego los llegó a gobernar. El periodo de gobierno de ella fue entre 1605 a 1675. Ese fue el periodo que se calcula que ella gobernó en el Golfo. Ella, aparte de ser una gobernadora, fue una chamana. Hacía rituales, era curandera, por lo que luego con la llegada de la colonización española después de 1675 a 1686, llegaron lo que es la colonización al Golfo y a ella la quemaron viva por el cristianismo. Para la colonización era algo malo que una persona hiciera rituales y también aparte del contexto cultural social. Mientras no moría la máxima representación de un pueblo o una tribu, para ellos todavía no estaba conquistada la tierra. La historia cuenta que cuando a ella la quemaron viva surgió un humo hacia arriba y se formó en un felino con alas, precisamente un jaguar. Ese jaguar con alas que se formó del humo voló a gran parte de este cerro acá donde estamos ubicados nosotros y se esparció en todo lo que es la copa del volcán de Conchagua. En la actualidad todavía se cree que existe el espíritu de Comitzahual y que anda en todo lo que es el volcán de Conchagua. Ahora bien, los lencas llegaron a habitar gran parte de este cerro acá donde estamos ubicados nosotros. Actualmente los que encontramos más cercanos desde acá están bajando la calle empedrada. Al otro lado del volcán también se ubica lo que es el pueblo de Conchagua. En ese pueblo se van a encontrar con murales de tigres con alas en honor a ella. Ellos en la actualidad todavía creen que existe el espíritu de Comitzahual y que los protege del volcán de Conchagua. El mirador de acá, a inicios de 2010-2012 se empezó a construir. La construcción no podía avanzar debido a que algo le impedía. Si se construía algo, el otro día amanecía destruido o los trabajadores se le enfermaban. Entonces estaban en ese dilema que no podía avanzar la construcción del mirador. Luego se consultó con las personas que estaban relacionadas con la cultura lenca y le dijeron al dueño de acá que tendría que sacarle permiso al espíritu de Comitzahual porque acá habitaba el espíritu de ella. Él trajo un chamán de Guatemala. Por medio del chamán hicieron un ritual y se le apareció el espíritu de Comitzahual y le pidió 2 cosas a cambio de construir. Una era que tenía que preservar y promover la cultura lenca en este lugar
Y como les mencioné al inicio, en honor a ella está dedicado el templo. Y lo otro tenía que cuidar la flora y la fauna. Y de ahí saca el nombre. Por el espíritu de la chamana que no lo dejaban construir en la montaña, espíritu de la montaña. De ahí salió el nombre. Bonito. Ok. Este petrograbado que está acá toma bastante importancia dentro del museo, ya que es original y fue encontrada en la isla Perico. Es una representación de Comitzahual. Acá se encuentra ella sosteniendo una serpiente. Antes los lencas solían tallar a sus dioses o a sus gobernantes. Acá se encuentra ella sosteniendo la serpiente. Si se fijan, la serpiente tiene la cabeza en forma de jaguar. La historia de ella se le conoce como el tigre que vuela porque fue narrada por un español, no por un lenca nativo de acá. Los españoles se confundieron, dijeron que fue un tigre que se había formado del humo porque ellos estaban acostumbrados a ver tigres en parte de Europa. Entonces en la parte de acá, de lo que es el volcán de Colchagua y también en la parte de Morazán, solo ha sido el jaguar, que es el felino más grande que ha existido. Lo que los lencas se quedan con la versión de que acá está plasmada la cabeza de un jaguar y no de un tigre. En la parte de acá abajo sobresalen 2 hojas de esta flor y en la parte de acá arriba está la otra hoja. Significan o simbolizan los 3 hijos que ella tuvo, que según la historia de Comitzahual, después de su gobierno, ella dividió el imperio lenca dentro del Golfo de Fonseca, a lo que les heredó a cada uno una parte de Honduras, al otro Nicaragua y el otro para El Salvador, según la historia. Un humano sosteniendo un caracol, y el infinito del caracol significa que la vida es cíclica y que los lencas o que los ancestros algún día van a retornar nuevamente a la vida según las creencias que se mantienen vivas en la cultura lenca actualmente. Eso en cuanto a la parte de la historia de ella. En la parte de acá, esta se cuadra con la planta del maíz. En parte de Mesoamérica y para los lencas es una planta sagrada. Los lencas antes solían utilizar este tipo de piedra de molea para procesar el maíz. En la actualidad son muy pocas las personas que todavía conservan esa cultura o la tradición de procesar el maíz en este tipo de piedra. Pero son muy pocas las personas que quedan que todavía lo mantienen vivo la cultura. En la parte de acá está este altar. Esto lo solían hacer los lencas antes agradeciendo por las cosechas que ellos recibían durante todo el año. Pero ellos antes no ponían el símbolo de la cruz, solo hacían el altar con las matas de maíz, en el suelo encendían velas y lo hacían como tipo ritual. Esto también para la colonización era algo malo que ellos lo hicieran, empezaron a asesinar a los lencas. Los lencas, para que ellos no los asesinen y para mantener vivas las tradiciones, costumbres, adoptaron el símbolo de la cruz. Una vez adoptando el símbolo de la cruz en el tipo de altar que hacían, ya lo dejaron de asesinar, ya que el símbolo de la cruz tanto para la colonización como para los lencas representa a Dios y es algo bueno. Y en la actualidad todavía se mantiene vivo la cultura de hacer este tipo de altar, aunque actualmente se le conoce como el Festival del Maíz que celebra, agradeciendo por la cosecha del maíz. Y para finalizar, en la parte de acá están los instrumentos más comunes que tocaban los lencas, el tambor y la flauta. Esos eran los instrumentos más comunes que tocaban ellos, y en la actualidad todavía es bien común encontrarlo en los grupos lencas o descendientes de los lencas. Todavía fabrican ese tipo de instrumentos. Lo que está abajo lo utilizan los lencas para hacer los bailes típicos, los rituales, se lo ponen como sombrero en la cabeza y empiezan a hacer los bailes. Las máscaras que están en las esquinas representan la colonización cuando llegaron al Golfo y a las islas, y la máscara del cadejo negro, el cadejo blanco y la de Satanás están ahí porque antes los lencas no creían en la maldad ni nada de eso. Para ellos era normal que su gobernante Comitzahual fuera una chamana. Pero luego, cuando a ella la quemaron viva, los lencas empezaron a adoptar ciertos tipos de creencias y empezaron a creer en la maldad. Esto en la actualidad todavía se mantiene vivo una cultura lenca. Se cree que existe el cadejo negro, el cadejo blanco y también se cree en todo lo que es la maldad. Aunque la maldad siempre ha existido de muchos más antes de llegar a la colonización al Golfo, solo que ellos ya estaban acostumbrados a sus propias creencias, costumbres, y para ellos en ese tiempo no existía la maldad. Eso en cuanto a la parte que hay acá adentro. No sé si tienen dudas, preguntas. ¿O todo bien? Estamos bien. Ok. Bueno amigos, estos son nuestros orígenes.
estas son nuestras raíces. A mí siempre me gusta pensar qué hubiese pasado si los españoles no hubieran llegado a nuestro continente. Quizás fuésemos una civilización más sana, más, no sé, más diferente. Y pues, no sé si para bien o para mal llegaron, nos descubrieron, nos colonizaron, pero extinguieron casi toda nuestra cultura. Y pues, eso es algo que siempre lo voy a llevar en mi mente. Y lo siento, pero no me lo puedo quitar. Así es que me alegra poder descubrir eso, pero a la vez me entristece también por todo lo que ha pasado, pero bueno, es parte de la vida. Gracias, amigo. Bueno, amigos, ya vamos de salida. Había unas hormiguitas ahí que nos estaban haciendo cosquillas en lo que estaban dando la charla. Suerte que eran locas, no eran hormigas de las que picaban. Y bueno, de momento hasta ahí los vamos dejando en este bello recorrido y sigan viendo, ¿verdad? Cuídense, un abrazo, suscríbanse y denle like, compartan, comenten y que Dios me lo bendiga. Salud, te